Bueno, Marian, ¿de qué vamos a hablar hoy? A Bueno, ver. ¿de qué vamos a hablar? De varias cosas. Vieron que estoy con el tema de adicciones, Sí, haciendo señor. las charlas y Te qué sé hemos yo. visto. Muchas veces me pregunto respecto a, bueno, más allá de la cuestión técnica ligada al consumo de sustancias, ¿qué le pasa a la sociedad? ¿Sí? ¿O qué ha pasado en términos sociales? ¿Qué nos pasó a nosotros como individuos de esta sociedad para ser más proclives o para que haya mayor cantidad de consumos de todo tipo, pero de sustancias en particular? Bien, me ¿Sí? gusta el tema. Entonces, justo coincide con un libro que estoy leyendo, que terminé de leer, que se los recomiendo, se llama La corrosión del carácter. La corrosión del carácter, súper interesante. No tiene que ver con psicología directamente, de hecho me lo recomendó alguien. ¿Es una novela? No, es un análisis. El autor hace un análisis de la sociedad norteamericana y de cómo fueron cambiando ciertos hábitos de la sociedad norteamericana. Bien. Y me parece súper interesante porque aplica a todo Occidente y también aplica acá a Argentina sin lugar a dudas. Entonces, el planteo es, che, bueno, ¿cómo fue cambiando la sociedad? ¿Cuáles fueron las cosas que se fueron modificando en la sociedad que hicieron que nuestro carácter se vuelva más débil? Que nuestro carácter se corrosione de alguna manera. ¿Sí? Entonces, lo que se plantea es algunas cuestiones que fueron modificándose, ¿sí? Básicamente, una de las primeras cuestiones tiene que ver con cómo la sociedad cambió de una sociedad de producción a una sociedad de consumo, ¿sí? Hasta hace relativamente poco tiempo, pocas décadas, el foco estaba puesto en producir bienes materiales y en producir servicios. Hoy el foco definitivamente está puesto en consumir, ¿sí? ¿Cómo esto se traduce en las familias? ¿Sí? ¿Cómo esto se traduce, por ejemplo, en los pibes, ¿sí? O en la gente joven y las generaciones de los padres? Pareciera que los jóvenes no tienen ¿cómo decirlo? No tienen la necesidad y no tienen el apetito de conseguir ciertos bienes materiales, ¿sí? Sí. Porque saben que incluso generando mucho esfuerzo, saben que incluso trabajando muchísimo, tal vez tanto como lo hicieron sus padres, no van a No lo poder van a conseguir, por supuesto. por ejemplo, no sé, pensemos en la casa propia, no van a Sí, conseguir claro. la casa propia. No sabía que, como esto estás hablando de que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, pensé que allá de pronto sí podía pasar que Si los bien jóvenes pueden Si adquirir tiene una más. propiedad. Acá claramente no. Sí. Claramente no. Está bueno el punto, porque si bien es cierto que posiblemente cuenten con otros recursos, no sé, me imagino préstamos, créditos, etcétera, hay algo del carácter, hay algo de la personalidad que se modificó. Los jóvenes, ¿sí? La nueva generación, producto de esta sociedad basada en el consumo, no hace tanto foco en los bienes que se pueden conseguir en el largo plazo, porque saben que incluso esforzándose mucho para poder conseguirlo, tal vez no lo consigan. Claro. No fue así como les sucedió a la generación de Exacto. sus padres, que Exacto. trabajando y esforzándose podían tener una mejor clase social y podían conseguir bienes, por ejemplo la casa, Sí. en el largo plazo. Entonces, si bien esto se da en la generación nueva, también los padres saben que incluso si sus hijos se esforzaran tanto como se esforzaron ellos Sí. para poder conseguir, por ejemplo, no sé, hacerse de una casa, no lo van a lograr. Entonces, los padres, pareciera que esta generación de padres que nació en una sociedad más basada en la producción, no están dispuestos a que sus hijos hagan determinados esfuerzos. Y esto se traduce en la personalidad, esto se traduce en el carácter e involucra un montón de aspectos de la vida diaria de las personas. Como que los padres saben que los hijos, por más que se esfuercen, no lo van a conseguir, y los hijos saben que por más que se esfuercen, no van a conseguir nunca eso que consiguieron sus padres. Ahora bien, ¿cómo esto se traduce en diferentes aspectos de la vida? Bueno, esto viene también acompañado de un cambio en la estructura laboral, ¿sí? Antiguamente las personas trabajaban en empresas, trabajaban en fábricas y ese trabajo duraba toda la vida. Sí, No sé, claro. Otras garantías. Sí. pongo el ejemplo de mi abuelo Hugo. Mi abuelo Hugo empezó a trabajar en una fábrica acá en Chacabuco Sí. a los 16 años y se Se jubiló en esa ahí. fábrica. Sí, claro. Lo mismo Y- mi viejo, 50 años en morir. Sí, sí. Obvio. Toda su vida y toda su personalidad se construyó en función de De ese eso. rol que formó en ese trabajo. Claro. ¿Sí? Él se sentía absolutamente satisfecho por trabajar ahí y además se sentía que su trabajo era absolutamente útil y que pudo además ir mejorándolo y perfeccionándolo Claro. con el correr del tiempo. ¿Sí?
Y eso estuvo absolutamente ligado a la estabilidad laboral que le proveyó la época en la que vivió, ¿sí? Sí. Y el trabajo que obtuvo. Entonces, su sentido de sí mismo estaba absolutamente ligado al rol que él hacía. Y ese rol fue modificándose, pero fue mejorando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pudo ascender, pudo conseguir, no sé, un mejor salario, pudo conseguir bienes materiales producto de esto, ¿sí? Cierta seguridad y cierta estabilidad. Esto se traduce directamente en la personalidad. Él se sentía como se sentía, en términos positivos, producto de que tenía este acompañamiento en términos laborales. Totalmente. Bien. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la volatilidad con la que nos encontramos en términos laborales y cómo cambió también, producto de que, bueno, ahora no es ahora es mucho más importante consumir que producir. Bueno, los trabajos se volvieron mucho más lábiles, ¿sí? Se volvieron mucho más flexibles. La gente no pasa tanto tiempo trabajando en una empresa, básicamente porque hay una crisis laboral en todo el mundo donde los trabajos se van modificando producto de que las empresas cierran y que los negocios van mutando muy rápidamente. ¿Sí? Esto genera definitivamente un impacto en la personalidad, un impacto en nuestro carácter. ¿Sí? Esto también va acompañado de las relaciones interpersonales. Yo no digo, mi abuelo Hugo, durante mucho tiempo generó vínculos muy fuertes y muy estrechos, porque claro, se pasó más de 30 años trabajando con determinadas personas en una misma empresa, en una misma situación fábrica. que él. Totalmente. Claro. Esto tiene un impacto en el presente porque, bueno, definitivamente las personas cuando cambian de trabajo no pueden establecer relaciones estrechas y profundas con la gente y esto impacta en cuanto nos conocen, pero también en cuanto conocemos al otro. Y esto también tiene un impacto en cuánto podemos ayudar al otro producto de ese conocimiento y también cuánto nos pueden ayudar a nosotros. Claro. Si yo tengo un trabajo reciente o voy cambiando de trabajo muy rápidamente, con mucha rapidez, bueno, posiblemente nunca logren conocerme a mí y yo tampoco logre conocer a las personas con las que trabajo y eso tiene un impacto en cuanto ayuda y en cuánta contención yo voy a tener en este sentido, ¿sí? Entonces, cómo esto va modificándose y cómo también estas modificaciones que se establecen más en términos sociales impactan en cómo nos percibimos a nosotros mismos y en definitiva en nuestro carácter. ¿Qué otras cosas? Bueno, el libro también habla un poco de que bueno, esta sociedad de consumo tiene un impacto en el consumo que se establece de la imagen personal, ¿sí? Además de que no establecemos relaciones estrechas por producto de los cambios laborales, además de que nuestro sentido de sí mismo se ve perjudicado producto de que estamos todo el tiempo cambiando de trabajos. Pareciera que hay una especie de obsesión, hay una especie de obsesión por la imagen corporal. Claro. Y esto también se traduce en los cambios que se producen en el consumo. Pareciera que hay una falta de autenticidad, producto de que estamos todos pendientes de agradar al otro. Claro. ¿Sí? Y agradar al otro implica necesariamente conectar con cuestiones superficiales, ¿sí? Porque bueno, si yo estoy tan pendiente de tener que agradarle al otro, es probable que esté muy pendiente de lo que el otro necesite, necesite ver o necesite escuchar y no tanto de mis propias inquietudes, de mis propias necesidades, de mi propio mundo interno. ¿Se entiende? ¿Qué más? Ese libro lo debería leer mucha gente. Ufa, tendría que ser de cabecera, me parece. Sí, Totalmente. Deberían leerla mucha gente porque vos lo decís y con Cecilia estamos sí. Sí, pero por supuesto, ¿por qué hacemos para cambiar todo eso? Hay que arrancar por los más chicos, porque nosotros ya está. De hecho a nuestros hijos le pasa lo que vos estás contando. Yo lo veo, lo vi con mi abuelo, lo vi con mis viejos y mis hijos se ríen y dicen, ¿cuándo vamos a tener una casa? Lo que es como imposible tener una casa, inclusive creo que todo lo que dijiste hasta ahora lo vemos en toda la sociedad. Lo de querer agradar al otro, lo de la gente viviendo en las redes sociales, la vida en las redes sociales, la vida real pareciera como que no, yo digo, no te lleves por eso, porque eso no es real. Lo que la gente te muestra permanentemente en las redes sociales es quedarte en una vida como de fantasía, que es imposible. Es totalmente cierto, sí. Hay una pérdida generalizada de valores, ¿sí? Creo que esto se traduce en cuestiones que tienen... Fíjate, María, vos sos profesional, obviamente, la salud, Ceci, lo vemos todo, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar? ¿Qué estamos haciendo para cambiarlo? Ese es el tema. Esa es la gran pregunta, ¿qué hacemos para cambiarlo?
bueno, preguntarnos y cuestionarlo y ponerlo en jaque. El principal, cuestionarnos nosotros. Pero es, Nosotros, no el otro. en algún punto es volver a, no sé si a las raíces, pero volver a algo de la lógica. De aceptarnos, no sé, yo De- te digo esto, lo vemos todos y es el tema del que hablamos permanentemente, aparte, lo hablamos permanentemente, esto es como una reducción, lo que dijiste vos, pero es lo que hablamos siempre. Estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. Y es más, en este programa con diferentes personas hablamos de esto. De que estamos en este mundo y nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con los vecinos, nos pasa con la gente, nos pasa con nosotros mismos. Es decir, a veces estamos horas con un teléfono mirando una pantallita, viendo un mundo que no es real. Complicado el tema, complicadísimo, Pero sí. a mí me asusta, te lo digo Sí, de verdad, sí, que la inteligencia artificial a mí me asusta en el mundo que nos adentramos, porque estamos en un lugar medio complicado. Ujú. Yo lo veo así, no sé, yo lo veo Sí. muy complicado. Sí, sí, pero bueno, creo que hay también como un hilo de luz, ¿no? Al fondo del túnel, ¿no? Creo que la gente se está replanteando definitivamente, todos como sociedad nos estamos replanteando de que hay algo de todo esto que definitivamente no funciona, que nos genera mucho sufrimiento, ¿sí? Porque además otra de las cosas que se modificó, y esto tiene que ver un poco con los cambios generacionales que me referí hace un momento, es que la gente no se expone al sufrimiento, no se expone a ningún tipo de emoción negativa. Estamos totalmente condicionados para evitar, cueste lo que nos cueste, cualquier tipo de sufrimiento Sí. y cualquier tipo de esfuerzo o de cualquier connotación negativa que puedan tener nuestras emociones. Claro. También la sociedad actual nos habla de eso. Y los vínculos superficiales fomentan mucho esto. Los vínculos actuales, la mayoría de los vínculos son esto. Es como, che, bueno, ok, nos vemos muy poco tiempo. Sí, claro, Esto pasa mucho sí. en los países del primer mundo, donde el nivel de suicidio es muy alto. ¿Y eso por qué se establece? ¿Por qué se da de esa manera? Bueno, se da de esa manera porque las personas no logran establecer vínculos muy estrechos con las personas. Entonces, claro, de repente te juntás a tomar un trago, a la playa, qué sé yo, pero claro, hablas de cuestiones superficiales. Sí, Eso pasa Che, en ¿dónde te vas de las vacaciones? relaciones, que tenemos con la gente que no la pregunta es, ¿qué me deja todo esto? ¿Cómo se no, a mí me pasa, y todo esto, ¿qué me aporta? Absolutamente nada. Cuando empezaste a hablar de este libro, vos elegiste un pibe, por ejemplo, de 30 años que sabe que no va a poder tener una casa de pronto. Entonces todo ese esfuerzo no vale la pena porque no va a llegar a tener. Ponete a pensar en esa cabeza de alguien que sabe que no va a lograr tener una casa. Pero yo pregunto, ¿es una preocupación en los jóvenes eso? No, definitivamente No. muchos jóvenes no lo perciben Ya como saben tal. que no. Lo- Ya saben que no. porque lo saben tienen que- naturalizado. Exactamente, Claro. saben que no lo van a tener. Pero es importante también cuestionarnos nosotros el rol que ocupamos, porque no es solamente nuestros hijos Claro. que ya tienen naturalizada esta cuestión, es que nosotros también naturalizamos Sí, de que eso sí. va a ser así, Sí. de que tenemos que facilitarle, ¿no? Le hicimos creer a la generación nueva, a la generación de pibes actuales que son únicos e increíbles y que no merecen sufrir ni hacer ningún Ah. tipo de esfuerzo para conseguir nada de lo que nosotros sí conseguimos. Y eso nos interpela a nosotros. Sí. Y esto va desde lo más cotidiano a lo más profundo. Estábamos hablando recién respecto de, bueno, con poder comprarte una casa en algún momento de tu vida. Bueno, que eso no se va a poder. Pero también hay cuestiones cotidianas como, che, no, bueno, no te preocupes, no. Es verdad, no. antes era la ley, como la ley del esfuerzo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Los chicos, los abuelos era que esforzarse Sí, para sí. tener absolutamente todo, porque todo venía del esfuerzo, del laburo, del esfuerzo, de la voluntad, de ponerse las pilas. Se fomenta mucho, ¿sí? Esto de que los pibes no sufran, de que los No. pibes la pasen bien, de que ellos son únicos e increíbles. Y esto se da en cuestiones cotidianas, como por ejemplo, che, no, vos quedate acá, no te preocupes, yo levanto la mesa por vos, hasta se sacó una mala nota del pibe y de repente, pero ¿cómo puede ser que te haya puesto una mala nota tu Sí, maestra, claro, la tu culpa del profesora? otro, ¿no? No es como, ¿cómo? Vos no te mereces esto. Claro. No hay como todo un... Todo al revés. Claro. Y más. Tal cual. Pasamos de una a la otra, así, sin Ujú. escala. Totalmente. Sí. Sí, Bueno, es cierto. piensen también esto como
este pibe que de repente se siente único e increíble porque en su casa fomentan todo el tiempo eso, después tiene que lidiar y después tiene que relacionarse con otros jóvenes Se encuentra con otro mundo. que están más o totalmente menos en una distinto. situación parecida. Entonces hay una especie de choque de egos muy profundo, muy fantástico que ocurre en la juventud. Claro, y si esto además se le agrega la cuestión de las redes sociales, es un combo muy complejo, ¿no? Es Una bomba explosiva. un nivel ese. de narcisismo exacerbado y un nivel de competencia muy particular, donde claramente a lo que no hay lugar es a la profundidad y al establecer relaciones sinceras y genuinas desde lo más profundo de nuestras emociones, Claro. y empáticas sobre todo. ¿Sí? Mira, hay una serie, me imagino que la habrás visto, Black Mirror, que en los primeros capítulos de la primera temporada hablaba de esto, de los likes, ¿viste? De la gente que necesita, cuantos más likes tenés, cuanto más me gusta tenés, más valoración. Y bueno, en la vida pasa un poco eso. Ujú. Si sos como medio invisible, estás fuera de todo esto, no existís. O sea, Tal la cual. gente es como que necesita eso, tener muchos seguidores. Viste que nos pasa, el tema de las redes sociales es algo increíble. No sé, uno, por ejemplo, necesita hacer una consulta con un médico. Me pasó hace relativamente poco tiempo, tuve un accidente el año pasado, me tengo que operar la rodilla, algo menor. Hago una consulta con un médico porque me lo recomiendan. Antes de verlo personalmente, Claro. entro en su Instagram y en sus redes sociales para ver la cantidad de seguidores. Claro, como si, mirá vos qué loco. como si algo de eso me asegurara Sí, que te va a él dejar es un buen bárbaro. profesional. Una locura. Porque podría, total, bueno, un mal Claro. ejemplo, podría tranquilamente pagar esos seguidores y yo estoy convencido de que él es buen cirujano y en realidad nada, tiene una buena tarjeta de crédito que hace una buena publicidad en Facebook o en Instagram. Qué locura. Por eso te digo que esa para mí no es la vida real y lo tomamos como la vida real. Todos caemos en esa. Ujú. Ujú. Todos Sí. caemos en eso. Estar mirando las redes sociales y pensar que eso habla de la realidad del otro. Eso no habla de la realidad del otro. Total. Vos no posteas en una red social. Hay gente que sí, pero la mayoría de la gente postea el momento de, no sé, de éxtasis, ¿viste? Sí. El mate con el mar, el trago. Sí, Ah, comiendo sushi a orilla Sí, del mar, sí, sí, en un barco. Claro. Sí, sí. Nada. Sí. Es raro Tenemos todo. el flaco este que hizo, que el otro día lo contamos acá, lo volvemos a decir, un español que entró en Happn, no sé cuál de las redes de pareja, y hizo un perfil de un tipo muy bonito y una mujer muy sexy. Él tenía un restaurante, entonces las citas las completaba en su bar. Ajá. Entonces la gente iba, esperaba a este señor, que obviamente eran perfiles falsos, consumía, como no llegaba nunca a la pareja, se iba, el tipo se siguió lleno de No, No, bueno. consumías y te Una ibas. estrategia. Claro. en capo, total. Te das cuenta, fíjate vos. Y los tenía chamullando meses, No. con unas fotazas terribles. Bueno, fíjate hasta eso. Y en el restaurante facturando. Facturando como No, loco. no, pero por Qué eso locura, te digo. Dios mío. Muy loco. No, Muy loco. no, También, solo para agregar algo más, esto de que estamos muy pendientes de no sufrir nosotros como adultos, pero también de no hacer sufrir a nuestros hijos, es complejo en el sentido de que nos inhabilita la posibilidad de poder generar en nosotros, pero también en nuestros hijos, recursos y sobre todo resiliencia, ¿no? La capacidad de poder enfrentar el dolor y hacer algo distinto, fortalecerte a partir de las experiencias desagradables y desafortunadas. Cuando nosotros protegemos, ¿sí?, exageradamente a nuestros hijos para que no les pase nada, para que no les ocurra No, nada. Dios mío, yo hago una cara como si yo, Mariano, ¿qué decís? A ver, me gusta este tema, no. No le damos la posibilidad a nuestros hijos de que puedan enfrentarse Sí, con el sí. dolor y que puedan hacer Yo algo. no entiendo lo del libro. Lo ¿Se entiendo lo del entiende? libro. ¿Por qué después los pibes se encuentran en situaciones adversas y no claro. saben qué hacer? Bueno, Sí. y pueden consumir o nada, Claro. apelar a cualquier otra cuestión Sí, sí. producto de esta dificultad. Acá llegó la madre superiora. Qué pinturri. Otra que protectora. Parezco Sí, salida estamos en un del drama. orfanato. Hola. Llegó la negrita Rosy, que Hola, ya se va a Hola, acomodar. negra. ¿Cómo andás, Escúchame, ¿Todo bien? me gusta esta parte que tocaste, Mariano, porque nos sentimos sumamente identificados. ¿Por qué me robó el lugar? Te ocupó el lugar porque... Perdón. No, me parece perfecto. No, ahora les voy a contar por qué. Porque viste que en la mesa de Mirta Legrand a la derecha siempre está el más importante. No, ¿te diste cuenta que en la mesa, mirá cómo me mira, en la mesa
A tu derecha siempre pones la persona más importante. Vos ya estás a la izquierda, ya prendemos el aire. Vamos a hacer una cosa, hacemos un corte chiquitito que nos acomodamos. Marian se acomoda, la negrita se acomoda y volvemos. 11:07 minutos y seguimos acá, con un tema, pero creo que nos toca a todos. Y llegó la negrita Rosy. Oh, buen día, Mabelita. Buen día, chicos, un placer estar con ustedes. Por supuesto, lo sabemos. Hoy está a mi izquierda, a la derecha está el señor Mariano Rato con nosotros. ¿Por qué es más importante? Sí, por supuesto, usted como la Mirta Legrand, viste que a la derecha se sienta el más Claro. importante. Por eso lo cambiamos. Está perfecto. No te sientas mal, por favor. Es un descamisado, pobrecito. Está descamisado, descamisado. Bueno, estábamos tocando un tema, pero creo que nos toca a todos. A todos. Si queremos, si nos dejamos. Si nos dejamos. Bueno, vamos a seguir enganchando este tema, ¿eh? No, algo de lo que venía pensando que me quedó, que también Sí. habla un poco de este cambio generacional respecto de la sociedad basada en la producción versus una sociedad basada en el consumo, es también la volatilidad que hay a nivel laboral, ¿sí? Y también la volatilidad que hay a nivel de residencia, ¿no? De estancarse y de hacer raíces en un mismo sitio. Las nuevas generaciones lo que hacen es tener muchas necesidades y mucho deseo y lo llevan a cabo y lo ejecutan, migrar, ¿no? Más curiosos. Son más curiosos, conocen otros lugares y se instalan en otros lugares. Y esto también tiene un correlato, tiene un impacto directo en nuestra personalidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que te da el quedarte en tus orígenes y el seguir manteniendo relaciones durante muchísimo tiempo, que se pierde cuando uno migra, ¿sí? Y eso corrosiona nuestro carácter, corrosiona nuestro sentido de nosotros mismos, ¿sí? Esto impacta directamente en cómo nosotros establecemos relaciones con la gente y el nivel de profundidad que tienen estas relaciones, ¿sí? Y cuánto podemos nosotros, producto del desarraigo y producto también de lo desconocido, de la gente con la que nos empezamos a relacionar, podemos manifestar nuestro mundo interior, pedir ayuda, ¿sí? Hacerle frente al dolor, al malestar, en comunidad. Crear anticuerpos. Tal cual, generar anticuerpos. Entonces, hay una valoración muy positiva actualmente respecto de irte a vivir a otro país y tener una experiencia laboral afuera o de estudio afuera, y eso está buenísimo. Hay que hablar también de esto, del lado B sería, y un poco como para cerrar lo que venía contando anteriormente, bueno, cómo esto impacta directamente en nuestro sentido de nosotros mismos y cómo esto corrosiona nuestro carácter, cómo esto daña de alguna manera nuestra personalidad o forja nuestra personalidad en detrimento de algo en particular, ¿sí? Bueno, nada, yo pensaba todo esto en relación al consumo de sustancias o al consumo de cualquier otro tipo de bienes de forma compulsiva, cómo el consumo viene a tapar este agujero, ¿no? A tapar este agujero medio existencial que generan todas estas fallas, podríamos considerar que haya laburos inestables, que establezcamos relaciones interpersonales superficiales, que estemos basados en la imagen que le mostramos al mundo, la imagen superficial de nosotros mismos, que no podamos establecer relaciones seguras y confiadas, que no podamos crecer laboralmente en un mismo rol, en un mismo puesto, porque el mundo laboral cambió por completo y ese sentido de pertenencia que teníamos con una tarea en particular se perdió, ya no existe más, vamos cambiando de trabajo constantemente. Sí. Pero yo creo que llega un punto que ni la misma persona se llega a conocer, de tanto querer venderse de otra manera. Total. O sea, la máscara es tan fuerte que llega un momento que también son todos los problemas que surgen, ¿no? También esto, yo recién decía, bueno, hay una necesidad de escaparla del sufrimiento. Cuando uno conecta con uno mismo, por lo Claro. general se encuentra con malestar. Sí. Y hay una necesidad muy rápida de no conectar con nosotros mismos. Viste que, bueno, toda la corriente oriental, budista, meditación, hace mucho hincapié en esto. Che, las respuestas están Las ahí, tenemos, claro, están adentro. Cuando uno tiene una cuestión más bien existencial, no hay que buscar afuera. No, porque recién en el otro Bloque. en el otro bloque, sí, gracias, que decíamos, bueno, ¿cómo arrancamos? Replanteándonos cosas. Y yo digo, si uno se replantea cosas y sale un poco de todo esto, también queda como saco otro pozo, porque en verdad hay una corriente como que te lleva para ese lado. O sea, yo me imagino, por ejemplo, yo, Mariana, sin redes sociales, nada, ninguna red social, y tratando de conectar con, o sea, es como que quedo como en un lugar
que no sé cómo me va a ir, ¿me entendés? Porque ya estamos tan acostumbrados a eso. Pero el daño es por los extremos. Claro. Es estar todo el día con que el teléfono es la prolongación de la mano. Recién le preguntaba a Mariano, ¿qué hacemos para ir modificando cosas? Lo más difícil es el equilibrio en todo, en la vida. Claro. Pero ¿cómo hacemos para salirnos de esta? ¿Cómo hacemos? Bueno. ¿Dónde arrancamos? Porque estamos todos metidos. Fíjate que acá hay varias generaciones y nos están escuchando jóvenes y gente, y la mayoría de la gente vive de esta forma. Y gente que trabaja. Sí. Tiene su agenda de turnos, de cosas, y con el teléfono, y pacientes y demás que te van escribiendo. O sea, todo también te va llevando, hasta el trabajo. Total. Digo, son unos cambios bastante grandes. Si uno se pone a pensar cómo vivía de chico, nosotras, cómo vivíamos de chica, te parece mentira la película. Claro, pero volvemos a lo mismo. Yo que soy más grande que ustedes, esa época, digamos, donde la familia vivía en la misma ciudad, casi te diría en el mismo barrio. Jugabas con los primos que vivían a 2 o 3 cuadras. Hoy tenés un hijo en Europa, el otro en México, el otro... Todo cambió. Entonces, Adaptarnos a esto. si vos no tenés lo cotidiano, por más familia que sea, también se va diluyendo el vínculo, ¿no? Ujú, total. Yo creo que hay que... Perdón, uno se da cuenta con los hijos. Mientras los hijos viven con vos, está todo bien. Se van a vivir solo y cuando vuelven y se encuentran... ¿Qué hacía yo viviendo acá con esto? Sí, exacto. Tan distintos, porque le abre la cabeza por un montón de Sí, cosas, claro. y uno queda ahí, en la casa, esperando que vengan. Sí, Pero sí. si no es el cambio tan grande, espera, yo voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el laburo que hacemos todos los días acá con el tema de la música. Por ejemplo, escuchar música en una época de hace 30 años atrás, por decir un número, más quizás, era conceptual. O sea, vos escuchabas un disco que tenía como una idea general, un concepto lo escuchabas de principio a fin, eran como discos que tenían 6, 7 canciones de un lado y del otro tenía otro tanto, después pasamos al CD, bueno, y ahora la música que es virtual. Y los artistas más conocidos sacan temas singles, uno solo. Ujú. La volatilidad, o sea, es todo rápido, todo es, y desaparece de la tema. Nosotros seguimos escuchando música que escuchamos cuando teníamos 15 años. Bandas que escuchamos cuando hace más de 30 años. Los pibes de ahora escuchan un tema, la mayoría, estoy hablando, y ese artista de pronto en 2 años desaparece y aparece Sí. otro, y ya nada es como para siempre, no existe, pero nada es. Han malinterpretado el aquí y ahora. No es nada para siempre. Por eso voy a hablar del laburo, María. Sí. Mi papá trabajó 50 años en una empresa. Vos lo decís, a mí me parece un ente, un extraterrestre. Algo de eso está perdido y posiblemente no sea factible a recuperar. Yo creo que no se Sin embargo, creo que hay esto de cuestionarse y de poder como volver a instaurar ciertos valores que son importantes, obviamente adaptados al mundo actual. No existe no tener redes sociales, sí establecer límites muy concretos, uno mismo, ¿no? Y también, apostar a las relaciones íntimas, a las relaciones afectivas cercanas y construir vínculos sólidos a lo largo del tiempo con la gente, con las personas. Cuestionarse el nivel de consumo que llevamos a cabo todo el tiempo. También, ¿esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que tengamos oportunidad de sentarnos con nuestros seres queridos a hablar y a charlar de cosas que son verdaderamente importantes y profundas, no solamente a cuánto consiguió el jean o el par de zapatillas y cuál es algo de la moda, ¿no? Como poder establecer relaciones de, che, bueno, contame cómo estás vos, cómo te sentís, qué le pasó a tu mamá, qué le pasó a tu amigo, a tu hijo, ¿no? Cuestiones bien terrenales y que hablan del mundo interno de las personas, ¿sí? Creo que algo de eso es importantísimo, súper importante. Pero todo te lleva a lo mismo, está todo tan acelerado que yo creo que al otro en general ni siquiera le importa lo que te pasa. Porque vos fíjate que te sentás a tomar un café y ponen el teléfono. No, si empezás con el teléfono me voy. El teléfono dejaron en la cartera, si es que vamos a charlar, pero ha contaminado, o sea, como todo, se desvirtuó el buen uso de lo que es la tecnología. Sí. Y ahora con la inteligencia artificial No, ni y hablar. demás, Ni hablar. Complejo. Ni hablar. Complejo, pero bueno. Y acá es donde yo, de nuevo, trato siempre como de pensar y es un poco Estoy el... preguntando por el libro, Mariano. Hay un oyente que me dice, ¿me podés pasar el libro que leyó Mariano? Sí, el libro se llama La corrosión del carácter y hace un análisis de cómo la sociedad estadounidense, pero aplica a toda la sociedad de Occidente, podríamos pensar,
cómo cambió la personalidad en función de de cómo cambió la lógica del consumo, ¿sí? Y de cómo cambió la lógica de la producción versus la lógica del consumo, ¿sí? Hasta hace un par de décadas estábamos todos focalizados en producir bienes y servicios, ahora en consumir. Cueste lo que cueste, no importa nada más que consumir de todo. Y ahí es donde yo pienso, bueno, ese es el terreno propicio que deja este mundo actual para que las personas se vuelquen al consumo de sustancias, porque son una solución absolutamente rápida, Claro, mágica, salís en el majestuosa, momento. ¿no? De repente nos encontramos con pibes que creen que son lo mejor del universo porque los padres se encargaron de hacerles sentir eso. Che, no te preocupes por absolutamente nada, vos sos absolutamente especial y nada malo te tiene que ocurrir y vos no tenés que lidiar con nada de lo que yo lidié, le transmiten los padres a sus pibes. Y de repente esos pibes se encuentran con un sistema absolutamente hostil en términos laborales o en términos educativos. Uno va a la universidad, hasta incluso en el colegio, ni siquiera en la universidad, o en el primer trabajo, y la verdad es que no es un ámbito agradable. Y ese pibe no tuvo la capacidad, no tuvo las herramientas para poder canalizar algo de esa cuestión desagradable o esa cuestión aversiva que nos sucede todo el tiempo en la sociedad, en su casa. ¿Por qué? Porque sus padres se encargaron de asegurarle de que eran absolutamente especiales y de que nada malo les iba a ocurrir. Grave error. Por eso me parece que tenemos la oportunidad de empezar a gestionar, ¿sí? Situaciones de malestar en nuestros pibes, ¿sí? Que ellos aprendan a lidiar en un ambiente seguro, que es el ambiente que nosotros les proporcionamos, que aprendan a lidiar y a solucionar esas cuestiones adversas, definitivamente desagradables, pero con las que se van a encontrar a lo largo de la vida inevitablemente. Lo que pasa que en la vorágine esta que llevan los padres, sobre todo los padres jóvenes, es más fácil decir sí que combatir por un no. Entonces, viste, es dar, es tapar con cosas materiales que los entretengan, que los distraigan, y no hay límites. Y yo creo que ahí también nace la frustración, porque todo eso que te toca en la calle te pone límites. Total. Y te enfrenta con un mundo que a lo mejor vos estás acostumbrado. Yo inclusive lo hablo con mi hijo, esta criatura tiene que salir al mundo, tiene que tener otras amistades, Seguro. juntarse con otra gente, porque siempre está en una burbuja. Claro. Entonces, o va a ser una piba que sufra bullying o que haga bullying, y así montones de chicos. Sobre todo cuando los padres trabajan mucho, tienen buena situación económica. Poco tiempo. Chicos insoportables. No hay forma de que los pibes hagan algo afuera distinto de lo que nosotros hacemos con ellos en nuestra casa. Si nosotros no tenemos tiempo, si no invertimos energía, pero sobre todo tiempo, ¿sí? para conectar emocionalmente con ellos, para entender qué es lo que les pasa, pero también que ellos puedan saber lo que a nosotros nos pasa, nuestras frustraciones, en definitiva, construir un vínculo seguro, confiable, ¿sí? Pero sobre todo profundo. Bueno, ese pibe no lo va a hacer afuera nunca, inevitablemente, está condicionado por todo lo que genera ese aprendizaje. No, yo lo que pienso es que el tema que toca Mariano, bueno, creo que nos sentimos todos muy identificados, pero muy identificados en todo lo que decía la negra también, y uno lo hace desde, a ver, no crees que lo lastime, o sea, lo haces con la mejor, y sí, es cierto, cuando sale al mundo se encuentra con algo totalmente distinto. ¿Me entendés? Y también hay una, discúlpeme, hay una diferencia. Qué sé yo, a lo mejor en mi generación, más o menos, uno no tenía nadie de quien heredara algo. Claro. Entonces tenía que pelearla. Sí, claro. Llegaba a una posición donde podés dar, y ahí está la dificultad. Sí. ¿Me entendés? Uno afloja a dar. No, escúchame. Hacé lo mismo que hice yo. Pelate el culo, laburá, invertí y sacrificá el paseíto, el viaje, no sé. Bueno, qué. a ver, yo creo que, a todos nos pasa, es un gran tema de conversación, por lo menos lo hablo en forma personal. Te pasa que te dicen, bueno, pero escúchame, vos laboraste 50 años en un mismo lugar, echaste raíces en ese lugar, ¿fuiste feliz? Te lo preguntan. Y bueno, no, pero necesitaba laburar para una casa, para el autito, esa era la prioridad, para que no le falte nada a los pibes, a ustedes principalmente. También era un mandato igual. Era un Sí. mandato, La- bueno, La casa propia era un era... mandato, Y ahora... claro. Ahora los pibes no. Hay No. gente que quiere tener pibes, hay gente que no le interesa casarse. No, y te dicen, claro, y te dicen, por ejemplo, ¿qué conoces? No sé, qué sé yo, no sé, la Gastonina. Ah, no, bueno,
pero yo conozco full, tal. Tienen como otra prioridad. No sé si está bien o está mal, y un poco lo que decía Marian al comienzo, sí, un viaje no les va a alcanzar para un terreno, pero yo tengo otra mentalidad. 5 viajes o 7 viajes, claro, por ahí te alcanza para un terreno. No, pero aparte, el día que te mueras, van a tener casa. Sí, sí, es cierto. Es Hoy así, depende es mucho simple. de la herencia. Porque el que no tiene nada ni tiene casa, viajarás por el mundo. ¿Y qué vas a hacer con ser un viejo choto? Sentarte bajo una planta a contar la anécdota de la vida, Sí, cagado de claro, hambre. claro. Bueno, y es mucho el cuestionamiento que te hacen de laburar, como decías vos de tu abuelo Hugo, de laburar 50 años en un mismo trabajo. Ujú. Pero te ascendieron, pero fuiste capataz, pero, viste, es como que te consultan a ver si eres Bueno, feliz. en gracias eso. a todo eso, vos tenés la profesión que tenés porque yo te claro, banqué. claro. Pero, viste, es difícil explicárselos, ¿eh? También, Nosotros creemos que podemos, por ejemplo, con el contrasufrimiento de nuestros hijos, también ahí habla de una cosa que Sí, un fal- inalcanzable, frustrante. por supuesto, de que uno, no se le puede sí, de uno mismo, claro. La posibilidad de gobernarle la vida a nadie. Eso también habla de una soberbia de uno de creer que puede con que a tu hijo no le pase nada. Pero qué madre no es opinóloga. Las madres somos todas opinólogas. Después te sacan cagando, pero bueno. Pero digo, yo por lo menos lo veo de forma personal, digo, también hay que empezar a mirar de que uno, por más que le pase eso de la impotencia que te da, ¿no? De que a tu hijo no le pase nada, es imposible, Mabel, o sea, es imposible. No, lógico. Pero yo también a lo que voy a veces es que nada es perfecto. Ni siquiera el que elige una profesión y tiene un trabajo es feliz. Exacto. Sí, Porque la claro. rutina no te da felicidad. Entonces si vos también... Lo revienta con- No, y hay cosas que a lo mejor antes hacíamos y los chicos ahora no lo miran. Digamos, a ver, ¿qué tengo yo para ofrecer y qué me tocó en la vida? Entonces, si yo tengo un secundario, me tocó un laburo con el cual pude viajar, comprarme mi casa, tener buena vida social, tuve un buen trabajo. Entonces, a veces la gente con nada quiere vivir como otro que tiene mucho. Y eso también los pone mal, los pone envidiosos, los pone frustrados. Porque vos no podés, eran otras épocas donde para irte a estudiar, se iban a estudiar los de plata. O se iban a estudiar una pensión. Hoy Ahora- si no se van con departamento a estudiar, no se van. Bueno, antes, volviendo un poco a lo que decía Marian, Sí, defendamos la educación pública. sí, claro, por supuesto. Ni hablar. Bueno, ¿a qué voy? Que antes si tus viejos no bancaban una carrera o no tenían la posibilidad de bancarte una carrera, vos ni te arriesgabas a salir de tu ciudad, donde te sentías seguro. Hoy los chicos, o bueno, hace también unos años atrás, los chicos dicen, no, me voy a estudiar. Y bueno, si no me podés bancar, no importa, me consigo un laburo. ¿Me entendés? Antes eso no existía. Era una locura si decidías. Ni te digo más como mujer. Los hijos, por ejemplo, de una persona humilde, sabes perfectamente que no vas a llegar a ningún lado. De hecho, después de la experiencia, mi mamá está en la UBA, en la Universidad Pública, y tiene amigas que vinieron de Centroamérica, de Sí. algunos lugares, que no tienen ninguna posibilidad de estudiar en esos países y vienen a Argentina porque les garantiza poder tener justamente un laburo y una educación Claro. que en otros países es imposible, no lo lograrían de ninguna manera. Y salud. Y salud también, por supuesto. Por supuesto. Bueno, sí. ¿Qué tema? Tengo una amiga, Fara se llama, chilena, estudió psicología en Chile, creo, bueno, yo hace un poco más de 10 años, ella debe hacer un poco menos que se recibió, creo que todavía está pagando el crédito que, Sí, sí. que le costó estudiar la Sí, carrera. sí. Y encima no es una carrera tan cara Claro, como otras, ¿no? claro. Psicología, pero sí, definitivamente. Diseño gráfico, por ejemplo, algunas carreras que necesitas mucho material, que es carísimo, yo digo. arquitectura, odontología. Sí. Dios mío, Dios me libre, me sale todo. Así que bueno. Recién pensaba algo de lo que estaban diciendo respecto de los hijos y la paternidad, maternidad, ¿sí? Muchas veces los padres creen que los hijos vienen a completarlos, ¿no? Como que vienen a completar esa falla, ¿no? Esa cuestión narcisística se termina completando con la llegada de los hijos. Solamente me falta un hijo y con esto lo conseguí todo. Lo cual es un terrible error. Eso no está bien, ¿no? Hay que cuestionárselo. Los hijos vienen a hacer su vida
independientemente de lo que nosotros deseemos, ¿sí? Y cuando los hijos nos frustran, yo no soy padre, pero lo digo en términos generales, cuando nosotros como hijos frustramos a nuestros padres porque le venimos a decir, che, no, yo no vine a completarte nada, Claro. no vine a tapar ninguna herida, ni a cerrar ningún círculo, ¿no? Ni a llenar ningún vacío, ningún agujero. Cuando nosotros le decimos esto a nuestros padres, lo cual los frustra increíblemente y les genera mucho malestar, me imagino, le estamos dando también la oportunidad de que hagan algo con su vida independientemente de la nuestra. Claro. Le estamos diciendo, che, esta Hacé es la tu tuya, vida, hacé la tuya. vivila como quieras, pero yo voy a vivirla como yo quiero. Es doloroso, pero al mismo tiempo es aliviador. Claro. No, a uno le genera le da la posibilidad de, Y, bueno, nada, de y hacer los, algo. los hijos de la crisis de pareja, Ujú. que vienen como para emparchar y en No, eso realidad es terrible. aceleran. No, claro, eso es terrible. Porque si no te bancás mano a mano, menos con una criatura al medio. Total, manotazo dado. Sí. Bueno, qué tema, esto da para mucho, da para... ¿No tenemos mensaje? ¿Qué les pasa a la audiencia? Sí.